buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios en esta oportunidad, por esta preciosa ocasión que Él nos concede para estar delante de su presencia. Hoy nos presentamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Como soldados de Cristo, que somos todos, ¿verdad? Esperando pues que nuestra presencia en este lugar sea grata delante de la presencia de nuestro Creador Dios Todopoderoso, que seamos como una ofrenda agradable, aceptos delante de Él, ¿verdad? Y que podamos mover su corazón a través de nuestra alabanza, a través de nuestra oración, poder expresarle a Él lo que sentimos y poder también manifestarle y poner delante de Él nuestras necesidades, pero no sin antes darle gracias por todo lo que Él nos permite vivir, porque hoy estamos acá, salimos de nuestra casa, pero llegamos a nuestro destino y estamos acá, gracias a Dios, con salud, con vida, con una gran oportunidad de poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para dar siempre esa mía extra y que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. El Salmo capítulo 40 dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y todavía hay un texto ahí, el versículo 4, que dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, porque el Señor ha aumentado sus fuerzas. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre, Creador, Dador de vida, aquí estamos en esta preciosa hora de la mañana. Señor, nos hemos congregado para exaltar y adorar tu nombre, y que seas tú glorificado, Señor, y que a través de tu palabra tú traigas esa motivación, esa fortaleza espiritual que nosotros necesitamos para seguir adelante. Permítenos en esta mañana, Señor, cantar con alegría, con gozo a tu nombre santo y declarar que tú eres la única razón de nuestra adoración. Cantémoslo al Señor y digamos: Señor, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Usemos nuestras palmas. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Diga: mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Nos has guardado, nos has bendecido, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, cántalo.
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más. Te alabaré, te glorificaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, sí Señor, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. En ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dele fuerte esa gloria a Dios con sus palmas. Alábelo porque Él vive y para siempre su misericordia. A Él sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía
mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñas, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Es bonito que usted y yo hayamos tenido esa experiencia de conocer al Señor, porque antes de conocer al Señor vagábamos en este mundo desorientados, ¿verdad? No teníamos a dónde ir. Una vez conocimos a Cristo, ya sabíamos a quién acudir en los momentos y circunstancias más difíciles. Ya sabemos que en Él contamos con su fortaleza. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñas, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñas, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Yo me rindo, yo me rindo a Él.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Rindámosle una fuerte ovación de palmas al Señor en esta preciosa mañana. Amén. Qué bueno es Dios. Quiero iniciar esta mañana el compartir de la palabra del Señor con cada uno de nosotros, tomando en cuenta que todos pasamos por momentos difíciles, tribulaciones, pero en medio de todo ello hay una promesa especial de Dios, y es que Dios va a estar con nosotros. Así es de que hoy es una bendición poder compartir de la bondad y la gracia del Señor, y voy a aprovechar que está de pie para tomar lectura de la palabra del Señor, y luego pues vamos a compartir unos momentos de esta palabra que Dios tiene para nosotros. Y dice así, voy a leer en el libro de Génesis, capítulo número 26, del verso 1 en adelante. Vamos a leer unos pasajes. Y dice la palabra del Señor: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Pueden sentarse. La palabra de Dios siempre tiene algo que darnos a cada uno de nosotros en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles, en medio de toda situación. Hay algo que siempre la palabra de Dios tiene que darnos a nosotros. Es increíble cómo la palabra de Dios no se queda en silencio en medio de lo que en algún momento para nosotros pueda ser una adversidad, un momento difícil, una necesidad, un problema o cualquier circunstancia o situación que en algún momento llegue hacia nuestra vida. La palabra de Dios siempre tiene una palabra para darnos, siempre tiene esa bendición del Padre para llenar nuestra vida.
Aún en medio de los problemas, de las situaciones difíciles que vivimos constantemente en nuestra vida, podemos vivir en victoria, porque la victoria no es algo que en algún momento esté dada por momentos o situaciones, sino que la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho más que vencedores por su gracia, por su bondad y por su amor. Y estas palabras de Dios deberían llevarnos a nosotros a mantener una fe firme, una fe estable, una fe fuerte, que debería de hacer en nosotros una constancia de saber de que en medio de lo que pueda venir o pueda suceder en mi vida, si con alguien yo puedo contar, es con la bendición y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto debería alimentar y fortalecer nuestra fe. Debería de hacernos saber que hay un Dios poderoso que está con nosotros, por nosotros y para nosotros. Nuestra confianza en Dios debería llevarnos a nosotros a una fortaleza tan grande que debería de ser esa fuerza diaria, esa fuerza constante que nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder. Hablar de victoria en medio de la adversidad, muchas veces para algunos de nosotros quizás es algo que lo hemos vivido constantemente, porque hemos aprendido a confiar y a tomar la bondad de Dios. Sin embargo, en medio de las situaciones de la vida podemos nosotros encontrarnos con personas que en algún momento de crisis o de situación difícil se le hace un poquito menos fácil el poder llevar a cabo quizás las acciones necesarias para poder salir adelante en medio de la adversidad. Poder salir en medio de la adversidad es algo que se necesita y se requiere una fuerza interna. Y no solamente hablamos aquí de pensamiento positivo o de conocimiento, sino que hablamos del poder de Dios, que es algo extraordinario hacia la vida del ser humano. Quizás en la vida nos hablen a nosotros que con pensamiento positivo en algún momento vamos a lograr muchas cosas, y es posible que logremos algunas de ellas. Pero hay momentos en la vida donde necesitamos mucho más que un pensamiento positivo y mucho más que un buen conocimiento o una base de conocimiento. Se necesita la fortaleza de la fe, la fuerza de la fe para poder vencer las adversidades que muchas veces vienen a nuestra vida. Cuando los tiempos de angustia llegan, cuando las sequías llegan a la vida, sequía, acuérdense que adversidades y sequías son en algún momento tocadas en un tema con el propósito de poder decir, bueno, esos momentos en donde ya no hay de dónde poder sacar fuerza, de donde ya no hay cómo sacar una oportunidad, o en algún momento cuando uno ve, como decimos normalmente, que en lugar de que se le abran las puertas, se le han cerrado todas las puertas. Y en algún momento uno ya no encuentra quizás oportunidades en la vida. Algunas veces porque no hemos aprovechado las oportunidades que han venido, y otras veces porque las situaciones se tornan muy complicadas y muy difíciles. Algunos ejemplos de situaciones como estas es, por ejemplo, cuando se dan crisis muy fuertes en el matrimonio, en donde ya se ha llegado a un pensamiento que la mejor manera de vivir es estando separados, porque estando juntos en algún momento la situación se hace más difícil. O cuando en algún momento ya llegamos a la situación de que nos dicen, mire, hay un momento de enfermedad en donde los médicos posiblemente dicen, mire, usted confía en Dios, pues pídale mucho a Dios porque su situación médica es complicada. Situaciones como estas que en algún momento, como dice la palabra, nos encontramos en momentos de sequía, en donde pareciera que las situaciones que tenemos en nuestra vida no están a nuestro favor, y que en algún momento pues ya no hay hacia dónde ir, ya no hay alternativas, quizás desde el pensamiento de vista tanto material y presente de la vida. Es ahí en esas ocasiones, es en esas situaciones en donde el ser humano a veces comete los peores errores de la vida. Es ahí donde el ser humano llega al momento en donde piensa que ya no hay nada que hacer. Pero es ahí donde el Señor en algún momento nos dice que donde no hay vida, Dios puede dar vida. Que donde no hay esperanza, Dios puede hacer crecer la esperanza. En donde no hay oportunidad, Dios puede hacer oportunidad.
Y esto nos enseña la palabra de Dios, que hay una gracia sobrenatural. Por eso le decía al inicio que cuando hablamos de fe, que cuando hablamos del amor de Dios, que cuando hablamos de la esperanza, hablamos más allá de un pensamiento positivo. Hablamos de esa fuerza, de ese poder y de esa gracia que solamente proviene de Dios, que no la vamos a recibir de ninguna otra manera, que no la vas a percibir de ninguna otra manera, si no es llegando a esa gracia y a esa bondad de Dios. En los pasajes que nosotros leímos, nos encontramos con una verdad muy interesante. Isaac estaba viviendo un tiempo muy difícil, al igual que le sucedió a Abraham. Es increíble cómo las situaciones de la vida a veces van a ser similares unas con otras. Algunos escritores hablan de que la situación que estaba viviendo Isaac en el pasaje que leímos era muy similar a la que le tocó vivir a Abraham. Sin embargo, eran distintas las unas de las otras. Porque en el caso de Abraham, Dios en algún momento, en el momento de sequía, Dios comienza a hacerle promesas a Abraham. Y a Abraham entonces no le queda de otra más que tomarse de la mano de Dios, confiar en Dios y tratar de convencer su vida por completo de que Dios estaría con él. En el caso de Isaac era un poco diferente. ¿Por qué? Porque Isaac ya tenía la experiencia que Abraham había vivido. Isaac ya tenía la bendición de que Abraham ya había pasado por un camino de espinos, ya había pasado por un camino difícil. Y al confiar en Dios, lo que Abraham había recibido era la fuerza y la fortaleza. Es decir, que Isaac ya tenía un testimonio vivo del poder de Dios. Y aquí viene algo importante para nuestra vida. A veces las adversidades vienen normalmente a la vida del cristiano, a la vida del hijo de Dios, a la vida del que teme a Dios. Normalmente las adversidades vienen con propósitos hacia nuestra vida. La palabra de Dios dice que no hay nada que en algún momento suceda en la vida del que confía en Dios si no es con un propósito de Dios. Es decir, que a veces qué difícil es decir, bueno, quizás usted podrá decir, mire, capellán, pero ¿qué propósito tendrá Dios al momento de una enfermedad tan difícil en mi vida? Es decir, ¿será que Dios la está enviando? Capellán, ¿y cómo podemos decir que Dios tiene un propósito cuando mi matrimonio se está terminando? Capellán, ¿y cómo podemos decir que Dios tiene un propósito cuando yo estoy teniendo los problemas más difíciles en mi vida? ¿Será que Dios es el que las está enviando? Porque a veces nos ponemos a pensar de esa manera. Al escuchar una palabra como esta, surgen preguntas como estas. Pero las respuestas están en nosotros mismos. Muchos de los problemas y de las situaciones difíciles que vivimos son por nuestras decisiones. A veces es por las mismas situaciones que en algún momento nosotros vamos tomando en el camino. Ahora, cuando decimos que Dios a través de las adversidades siempre tiene un propósito, ¿qué quiere decir? Que las adversidades en algún momento no vienen con el propósito de doblegar nuestra vida y de hacernos llegar y caer hasta el momento de perecer. No. Oiga, los momentos difíciles llegan con el propósito de que cada uno de nosotros podamos ver hacia lo profundo de nuestro ser, ver las decisiones que estamos tomando, ver hacia nuestra vida y volcarnos hacia la gracia de Dios para pedir su misericordia y su bondad. Cuando nosotros decimos que Dios tiene propósito en medio de la adversidad, hablamos de que de cierta manera el Señor muchas veces nos despierta en medio del problema. Y nos damos cuenta que a veces somos nosotros los que en algún momento nos hemos equivocado en nuestro caminar, nos hemos equivocado en nuestro decidir, y que lo que necesitamos ahora es acercarnos a Dios para pedir su gracia y su bondad. Ahora, algunos de nosotros recordamos en medio de nuestro caminar lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida o lo que Dios ha hecho en algunas vidas. Por eso es de que es tan importante que cada uno de nosotros podamos hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Esto era lo que Isaac en algún momento tenía como base, que su padre Abraham hoy había vivido momentos terriblemente difíciles, terriblemente duros, pero que en medio de toda esa adversidad Abraham había tomado las promesas de Dios y se había convencido de que había alguien que estaba con él. Muchas veces en medio de la adversidad es normal hacer lo que Isaac hizo. ¿Qué hizo Isaac? Empezó a buscar soluciones. Muchos de nosotros en medio de los problemas comenzamos a buscar soluciones.
Generalmente muchos de nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas con nuestra propia lógica. A veces empezamos a buscar en nuestro conocimiento cuáles son las alternativas mejores que nosotros tenemos. Eso es normal en el ser humano, que el ser humano entre a una adversidad, entre a un momento difícil. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento ha tenido una necesidad económica? Todos la hemos pasado. Y en algún momento usted comienza a pensar si le presta a un compañero, si le presta a algún familiar o si presta a alguna entidad. Y empezamos a pensar cuál es la mejor decisión y cuál es la mejor alternativa que en algún momento podemos tener. A veces es lo primero que viene a la mente y a veces no se nos alumbra en algún momento tal vez ponerlo primero en las manos de Dios. Y a veces en medio de nuestra lógica, en medio de nuestro entendimiento para tratar de solucionar nuestros problemas, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, Dios que ha prometido no dejarnos solos, porque una de las promesas de Dios es: yo estaré contigo hasta el fin. Y en medio de que nosotros en algún momento queremos tomar esas adversidades, Dios entonces retoma su promesa para con sus hijos, para con los que en algún momento hemos decidido tener a Dios en nuestra vida, tener su bondad. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios se acerca y nos habla. Utiliza personas, utiliza un canto, utiliza un sermón, utiliza consejos, personas que están cerca de nosotros para hablarnos, para darnos a conocer su gracia y su bondad. Así es cuando Dios le dice de cierta manera a Isaac que cuando pensó ir hacia donde iba, el Señor le habla y le dice: no desciendas a Egipto, no desciendas. Detén tu lógica. Tú crees que ahí va a ser más prosperada tu vida y crees que ahí te va a ir bien. Detente, no lo hagas conforme tu lógica te indica. Quédate donde estás. Quédate a donde has ido, porque ahí yo te voy a hacer prosperar. Fíjense que en medio de la adversidad hay algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando Dios ha decidido marcar nuestra vida en bendición, Dios te va a hacer prosperar al lugar a donde vayas, porque la bendición no está en el lugar, la bendición está en ti. La bendición de Dios está en nosotros. Por eso el Señor le dice a Josué en una promesa muy importante, le dice: a donde quiera que vayas y donde quiera que estés, yo voy a estar contigo. No era el lugar, no era el momento, la situación o la oportunidad, no, era que Dios estaba ahí. Y esa es una de las situaciones importantes en nuestra vida. Debemos saber de que en medio de la adversidad, en medio del momento difícil, cuando estemos pensando en nuestra lógica, en algún momento Dios va a hablar a nuestro corazón y posiblemente nos diga: no te muevas, no te vayas, porque no te conviene irte. Aquí donde estás, Dios te va a levantar y te va a prosperar. Y sucede que a veces cuando obedecemos, Dios normalmente comienza a ver esa gracia y esa gloria en nuestra vida. Muchas veces nosotros buscamos ayuda, la fuerza humana, a través de la inteligencia y de los recursos. A veces es a lo primero que vemos. ¿Quién en algún momento tiene los mejores recursos? ¿Quién en algún momento me va a dar a mí esperanza con todo lo que en algún momento tiene de mejor capacidad hacia la vida? Isaac vio hacia estas situaciones. Entonces el Señor le dice: mira hacia arriba, porque tu mejor ayuda no viene de lo que está en la tierra, sino que viene de Dios. Y el salmista David comprende esto. Por eso escribe salmos tan maravillosos como el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe qué estaba pasando en la vida de David en ese momento? Dice que David era el más pequeño de la familia, y usted sabe que en la cultura judía el niño, el varón más pequeño de la familia era el que se quedaba para cuidar a la familia. Era el que se quedaba para cuidar a sus padres hasta que sus padres murieran, así lo decía la ley. Entonces David había quedado con esa ley, que en algún momento él no podía salir de su hogar porque él era el último que se iba a quedar a cargo de sus padres. Entonces los padres lo utilizaban a David para lo que la ley en algún momento les daba oportunidad. Y le habían enseñado a David a cuidar de las ovejas, de los rebaños, a llevarlas a pastos, y que en algún momento él pudiera tener ese cuidado de la familia.
De hecho, cuando David escribe ese salmo, quizás estaba en alguna parte boscosa solo, porque recordemos que en aquellos tiempos no había tanta población en el mundo. Estaba solo, con el arpa, quizás en algún momento cantando, entonando algunas alabanzas. Y dice que de repente, porque él mismo da testimonio de lo que le sucedía, dice que de repente aparecía algún león, algún oso que quería comer una oveja, y él tenía que luchar con los animales para defender las ovejas de su padre. Entonces, estando David en soledad con el rebaño de ovejas que le había sido dado, se pregunta en medio de la soledad David: ¿quién podrá ayudarme en medio de esta soledad? Y comienza a ver a sus alrededores y comienza a darse cuenta de aquel gran valle donde él se encuentra, que lo único que se oye es el ruido de sus animales y el ruido de la naturaleza que lo rodeaba. Era todo lo que él oía ahí, y no había nadie más con él ahí. Entonces, en medio de eso, David se acuerda de las promesas de Dios, y entonces él dice: alzaré mis ojos a los montes y voy a preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si yo necesito ayuda aquí, empiezo a gritar: ayúdenme, por favor, ayúdenme. ¿Quién va a venir en mi ayuda? Él se preguntaba eso estando lejos de su casa, en los montes, solo. Oiga, qué interesante. Entonces se toma de la fuerza que había en él y dice: mi socorro no viene de nadie de esta tierra, sino que viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Esta fortaleza y esta fuerza es la que en algún momento debe crecer en nuestra vida. Isaac en algún momento se toma el hecho de ver hacia dónde podría venir su socorro, su ayuda, y se da cuenta que la única ayuda que en algún momento había era la que había ayudado a su padre, la ayuda de Dios. Isaac se quedó en una tierra seca y árida. Oiga, parecido a Abraham, cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Dice que Ur de los Caldeos, donde estaba Abraham, era una tierra de mucha abundancia. Era una tierra de mucha bendición, y que ahí estaba siendo prosperado Abraham. Pero dice que cuando Dios le dice, él toma sus animales y se va a una tierra que no sabía que le iba a tocar. Y ahora Isaac llega a esta tierra en donde la situación es difícil, es una tierra seca, una tierra árida, y la promesa de Dios es que le dice: estás en una tierra seca, en una tierra árida, pero allí te voy a hacer prosperar yo. Fíjese qué interesante. Pareciera que el desafío de Dios hacia nuestra mente a veces es que en los momentos en donde mayor incertidumbre hay, en donde no tenemos mayor claridad, es donde mejor debemos agarrarnos de la mano de Dios. Es donde más confianza debe haber en nuestra vida hacia el creador de todas las cosas. Por eso Isaac lo que comprende es que la fe es creerle a Dios, aunque las circunstancias que nos rodean sean contrarias. Isaac comprende que lo que él está viviendo: estoy viviendo sequía, Señor, no hay agua, no hay llovido, hay hambre, hay hambruna. Y tú me dices: no te muevas, no te vayas, porque yo te voy a hacer prosperar en una tierra árida, con hambruna, sin agua. Pero Isaac decide creer. Creer aunque nuestro razonamiento en algún momento nos dice otra cosa. A algunos de nosotros nos ha pasado que a veces hemos recibido una palabra que desafía nuestra vida, que nos lleva a creer y a confiar en Dios, y en algún momento todavía la mente nos pregunta si realmente estamos bien con lo que estamos haciendo, porque la lógica nos dice: no, hombre, no te quedes ahí. Y resulta que viene entonces palabra de Dios que en algún momento nos dice: quédate, porque yo te voy a bendecir. Y resulta que a veces estamos en ese impasse. Algunas veces nos hemos movido del lugar y perdemos la bendición de Dios. Y algunos nos hemos dado cuenta que cuando obedecemos, somos insistentes y persistentes en confiar en la gracia de Dios. Es increíble cómo ese Dios hace cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Creer aunque nuestro razonamiento diga otra cosa.
A veces nosotros decimos, bueno, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero ¿sabe usted que creer en Dios y tener fe significa obediencia? Creer en Dios y tener fe significa que yo voy a obedecer, que yo voy a poder tener esa fuerza en la vida de decir, bueno, Señor, ante todo pronóstico y ante toda situación yo me voy a tomar de tu mano de gracia y de poder. Y le digo algo, hoy en día hay muchas familias, muchas personas que han desafiado a Dios de esa manera y se han encontrado con un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Quizás la sequía que se estaba pasando ahí con Isaac en ese momento lo hacía pensar situaciones difíciles, lo hacía pensar en sus animales, en su vida, en su familia. A veces eso nos hace pensar a nosotros el momento difícil. El momento difícil nos hace pensar en nuestras finanzas, en nuestra estabilidad, en cómo vamos a lograr vencer. A veces pensamos más en la felicidad personal. Oiga, qué interesante eso. A veces buscamos más es decir, nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros logramos entender que Dios está con nosotros, entonces logramos comprender que es Dios el que va a suplir nuestra necesidad. Es Dios el que va a aperturar la puerta. Mire, a veces nosotros decimos, Señor, yo necesito pagar esta deuda, mi Dios. ¿Cómo, mi Dios, le vas a hacer? ¿Y sabe qué sucede? Yo he hablado con personas que me dicen, mire, cuando yo estaba en el peor de los momentos, el Señor me movió a un puesto diferente, en donde Dios me bendijo de una manera distinta. Y es increíble que con lo que yo recibí, con eso que yo recibí en el cambio que Dios hizo, en ese cambio, esa bendición llegó para suplir mi necesidad. ¿Y sabe qué ha pasado? A veces la persona solo termina de pagar su necesidad y Dios lo mueve a otro lugar. Cualquiera le diría, ay Dios mío, aquí me hubieras dejado, Señor, tal vez hubiera generado otro poquito más para mí. Pero a veces Dios conoce nuestro corazón. Dice la palabra que Dios discierne el corazón y los pensamientos. Es decir, que no solamente conoce, no solamente tiene una idea, no, Dios logra interpretar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice que discierne las intenciones del corazón y discierne los pensamientos. O sea que Dios sabe cuando nosotros estamos en un lugar y qué vamos a hacer con la bendición que Él está proveyendo hacia nuestras vidas. Isaac, ¿sabe qué decidió hacer? Isaac decide sembrar. Isaac decide sembrar en medio de toda situación. Él decide creer en medio de su razonamiento. ¿Y sabe qué hace? Si usted y yo leemos el verso 12 del capítulo que tomamos como lectura, dice que Isaac decidió sembrar en medio de la sequía, en medio de la hambruna que había. Él dice, bueno, Señor, si tú me dijiste que me ibas a prosperar, no sé cómo le vas a hacer, pero yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar la tierra. Y dice que empezó a trabajar la tierra y sembró en medio de la sequía. ¿Y sabe qué significa eso, verdad? Desafiar los límites de nuestra vida, desafiar las situaciones aquellas que en algún momento nos dicen, mira, pero ¿para qué va? Porque a veces la situación difícil nos dice, pero ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a pedir a Dios? Mira, no vas a solucionar nada con pedir perdón. A veces hay cuestiones que a nuestra lógica nos llega en donde nuestro mismo ser nos hace creer que hay cosas que no van a suceder de la manera en que en la palabra de Dios escribe y dice. La palabra de Dios dice que, oiga, cuando nosotros recibimos a veces palabras ásperas, dice que las palabras ásperas lo que necesitan es blanda respuesta. Pero a veces ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta cuando alguien llega con palabras hirientes, con palabras golposas hacia la vida, y que en algún momento uno pueda respirar profundo y sacar palabras de paz, de gozo, de alegría y de bendición en medio de todo lo que se está recibiendo? A veces es difícil, pero la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo le diría, haga la prueba, cuente hasta 10 antes de contestar. Respire profundo, dígale, Señor, dame una buena respuesta. Mientras está contando, dígale, Señor, dame una buena respuesta, porque ahorita, Señor, yo lo que quiero es sacar toda esta ira que hay dentro de mi corazón.
Pero tu palabra dice, Señor, que la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando usted saque esa blanda respuesta, usted se va a dar cuenta cómo la palabra cumple su promesa y su gracia. Entonces Isaac decide sembrar en medio de una sequía. ¿Y sabe qué es lo que la palabra dice? Que cosechó en abundancia porque la bendición de Dios estaba con él. Cuando usted y yo decidimos confiar, tomarnos de lo que Dios ha dado a nuestra vida, de esa palabra, de esas promesas firmes, lo que nuestra vida va a recibir, oiga, como cosecha, como base de todo esto, es que la bendición de Dios va a estar sobre tu vida, sobre tu familia. Tú te vas a dar cuenta cómo Dios va a comenzar a arreglar aquello que estaba mal, cómo Dios va a ablandar el corazón de las personas que es necesario ablandar para que las cosas sean diferentes en nuestra vida. ¿Sabe que uno aprende que lo que uno no puede solucionar con la pareja, Dios sí lo puede solucionar? Lo que uno no puede solucionar con la familia, Dios sí lo puede solucionar. Y ahí es donde vienen los desafíos de fe, donde debemos orar, creer en Dios, confiar en Dios, tomarnos de esa firmeza, de esa gracia y de esa bondad. A Isaac no le importó lo que parecía y lo que él veía. No. Isaac comenzó a sembrar. Esto lo que quiere decir es que a veces necesitamos hacer nuestra parte. Que Isaac tomara iniciativa y dijo: bueno, Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir, pero yo sé que la bendición no va a caer del cielo. Entonces, Señor, yo voy a hacer lo que debo de hacer. Yo debo sembrar, yo debo trabajar. Y entonces dice que Isaac se levanta, trabaja la tierra y comienza a hacer. Eso lo que nos dice a nosotros es que a veces tenemos que accionar. A veces nos han dicho: vaya, mire, dígale que pídale una disculpa, ofrézcale sus disculpas. Mire, pero es que yo le voy a ir a ofrecer disculpas cuando él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió. Vaya y hágalo. A veces eso rompe con la lógica nuestra. Y pareciera que eso no va a ser solución, pareciera que eso no va a ser un cambio. Pero cuando nosotros vamos y desafiamos y decimos: bueno, Señor, yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer lo que tú me estás enviando a hacer, yo voy a confiar y voy a creer y voy a hacer mi parte. Y cuando tú haces tu parte, el Señor hace la suya. Y muchas veces Dios te va a poner a hacer lo que tú puedes hacer. Dios no te va a poner a hacer algo más allá. Dios te va a hacer lo que tú puedes hacer, lo que está al alcance de tu mano. Dios eso va a poner a que hagas. Y después de que Dios haga que hagas lo que en algún momento Él está formando hacia tu vida, Él entonces va a obrar con su gracia y con su poder. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la bendición de Dios y la bondad de Dios obrando de maneras sobreabundantes en nuestra vida. Dice la palabra que Isaac fue prosperado. Mientras los demás estaban en escasez, mientras los demás estaban en problemas, Isaac fue prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Quizás muchos dirán: mira, pero ¿cómo le haces si vos ganás lo mismo que yo? Pero ¿cómo le haces para estar tan bien? Y entonces usted les va a dar el secreto y le va a decir: confía en Dios. Vieras cómo Dios hace que abunde las cosas en el hogar. Vieras que, mira, antes el gas me duraba apenas como 15, 10 días, pero ahora el Señor, no sé, cada mes me llena el tambo de gas y me dura ya un mes. Aquellas situaciones que mire, a veces parecieran situaciones que en algún momento uno dice: pero no, mire, eso no es lógico, porque el gas se gasta conforme lo usamos. Sí, esa es la lógica. La lógica es que tu almacén en algún momento se gaste mientras tú lo usas. Pero la cuestión de fe dice de que Dios en algún momento puede hacer abundar las cosas más allá de lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Es ahí donde las situaciones de fe rompen con la lógica, rompen con el pensamiento positivo y rompen con muchas situaciones, oiga, que en algún momento podríamos decir: explíqueme cómo una situación puede durar más de lo que en algún momento tiene prescrito durar. Eso no es posible. Y a veces lo estamos viendo y decimos: pero ¿qué estará pasando? Mi amor, ¿estás cocinando menos? No, más bien estoy cocinando más. Y entonces, ¿qué sucede? Es la gracia, la bondad, la bendición de Dios que está con nosotros. Dice la palabra, oiga, que de cierta manera
No importa cómo estén las situaciones en la vida, porque usted y yo no estamos confiando en la bolsa, no estamos confiando en la economía de un país, de una ciudad. Porque el que se basa a esas situaciones, pues su confianza está en cómo las situaciones en algún momento cambien. Y va a esperar que cambien para bien en algún momento, pero cuando cambien para mal, lo que va a esperar es el mal que viene. Pero el que está confiando en Dios, aunque las cosas estén mal, aunque las cosas estén bien, su confianza está en Dios y sabe que es Dios el que en algún momento está trayendo la bendición, la fuerza y la bondad. Si Dios está con nosotros. Cuando el apóstol Pablo entiende esta palabra, dice, él le habla a las iglesias y les dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego les vuelve a decir a los tesalonicenses, les dice: yo he aprendido algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí donde nosotros, oigan, nos damos cuenta de algo muy importante en la vida del militar, del soldado militar. En la vida del soldado militar, un soldado fortalecido es doblemente efectivo. Oiga, qué interesante. Ese es un pensamiento que dentro de nuestra vida espiritual, trabajando en el ejército, nos hemos dado cuenta. Que un soldado que tiene la fe, que tiene el amor, que tiene la gracia de Dios, está dispuesto en todo momento. Porque aunque su familia esté pasando por una crisis, él sabe que su familia está en las manos de Dios. Aunque haya un momento económico en su vida, él sabe que Dios le va a dar la fuerza y la fortaleza, la bendición y las oportunidades. Él va a tocar corazones y va a poner vidas en nuestro camino que nos van a ayudar a poder salir y a poder recibir bendición. ¿Sabe algo que esta palabra nos enseña? Es que Abraham hizo pozos de agua. Abraham, el padre de Isaac, hizo muchos pozos de agua. Oiga, Isaac se encuentra con que su padre había cavado pozos y el enemigo los había llenado de tierra otra vez. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque Dios lo bendecía y lo prosperaba. Veían cómo donde él cavaba había agua. Y hay personas que mira, es que a vos si una piedra pintás, la vendés, ¿cómo le haces? La gracia de Dios. No puede ser otra cosa más que la gracia de Dios. A veces hay mucha gente que dice: pero a vos, mira cómo te han salido buenas oportunidades, ya quisiera yo. Muchas veces es la gracia de Dios que está con nosotros. A veces nosotros ni nos damos cuenta, porque no hemos hecho quizás méritos ni ninguna situación que en algún momento tenga para recibir oportunidades, sino que es Dios que en el camino las va poniendo. Quiero que sepa algo: muchas veces la vida, las personas que nos rodean, el enemigo en algún momento, oiga, va a tratar de dificultarnos la vida. El enemigo muchas veces utiliza a las personas cercanas a nosotros, a veces para que nos tomen en el momento inoportuno, ¿verdad? En el momento en que menos te esperas y estás con una molestia, y llegan y en ese momento te ponen una molestia mucho más grande y mucho más difícil. ¿Para qué? Para acabar con tu paciencia, para ver qué tanto en algún momento tú prosperas en medio de toda esa adversidad. Ahora, Isaac hizo algo: él no le puso atención a sus enemigos. A veces cuando nosotros posamos los ojos en los que están buscando hacer nuestro mal, es donde tenemos la perdición, porque el corazón se comienza a llenar de amargura, de dolor, de rabia. ¿Pero por qué? ¿Por qué él busca hacerme daño? ¿Por qué busca hacerme mal? Porque usted se está enfocando, está poniendo sus ojos ahí. Entonces nosotros debemos quitar nuestros ojos de nuestros enemigos y ponerlo, como dice la palabra, puesto los ojos en el hechor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Y una vez usted y yo tengamos puestos los ojos en Dios, nosotros sabemos que Dios va a ser el que va a aderezar. Dice que Él es el que prepara una mesa de bendición en presencia de nuestros angustiadores y de nuestros enemigos. O sea, que Dios en algún momento va a hacer ver a tus enemigos que tú y yo no estamos solos, que hay alguien que es el Todopoderoso, que está con nosotros para la gloria de su santo nombre. Muchas veces vamos a necesitar trabajar duro, trabajar fuerte, pero ese trabajo duro y ese trabajo fuerte no va a ser en vano, sino que nos va a llevar a la victoria. Proverbios capítulo 12 y verso 16 dice, oiga bien: el que no hace caso de la injuria es prudente. Oiga el pasaje: el que no hace caso de la injuria es prudente.
Usted y yo podemos tener detractores, personas que en algún momento le digan a usted: no, es que él no se lo merece, es que no, él no es competente, no, a él no, ni lo tomen en cuenta. Posiblemente hayan detractores y personas a ese nivel, enemigos nuestros. Pero si usted y yo logramos ser prudentes, no les ponemos atención, ni dejamos que en algún momento, oiga, debiliten nuestra vida, lleguen a hacer que en nuestro corazón hayan raíces de amargura y nos dificulten la vida. No, oiga, si en lugar de eso nosotros damos a conocer en nuestra vida que Dios está con nosotros y que Dios es suficiente para mantenernos felices, que lo que se va a dar a tu vida, mira, lo que Dios ha propuesto para tu vida, como dice el dicho, aunque te quites y aunque te pongas, si Dios ha decidido, ahí se va a dar. Si Dios ha dicho que Él te va a levantar, Dios te va a levantar. Si Dios ha dicho que Él te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Si Dios ha abierto una puerta para tu vida, nadie la va a poder cerrar. Y si Dios ha cerrado una puerta en tu vida, ni aunque empujes, ni aunque trates y forces, la vas a poder abrir. Esas son cuestiones que deben estar en nuestra mente. Usted podrá decir: ¿y qué pasó con los pozos que cerró el enemigo? ¿Y qué pasa con aquellas cosas que a veces el enemigo nos cierra la puerta? Porque habrán personas que en algún momento nos detractan, y hay personas que a veces comienzan a tomar conceptos diferentes de nosotros. ¿Qué pasa con ellos? No se preocupe, porque la palabra de Dios en esta historia dice que Dios restaura todo lo que el enemigo nos quita, y todo lo que el enemigo daña, Dios lo restaura. Eso se llama restitución. El enemigo no quería que Isaac tuviera agua, pero Dios fortaleció la vida de Isaac para que él tuviera agua. El enemigo le quería quitar los pozos a Isaac. Todos los pozos que Isaac abría, el enemigo se los trataba de cerrar. Pero Isaac era un hombre pacífico, y Jesús le dijo: el que te quiera quitar la capa, dale también la túnica. A veces vamos a tener que enseñarle, ¿verdad?, a nuestros enemigos que en algún momento Dios es poderoso, no solo para darnos, sino también para dar. Isaac cosechó lo que no imaginaba posible en medio de sus circunstancias difíciles. Es aquí donde nuestro corazón y nuestra mente debe estar firme, en saber de que tú vas a cosechar en medio de aquellas cosas que en algún momento nuestra lógica y nuestra mente nos diga no es posible. Tú también las puedes cosechar. Quiero dejarte con este pasaje. El Salmo número 37 y verso 25 dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiguen pan. Si la bondad de Dios está contigo, si tú te tomas firme de la palabra de Dios, justo, quizás nosotros digamos: me falta mucho para ser justo, porque a veces cometo errores. Pero la Biblia no está hablando de la justicia que a veces viene a nuestra mente, de que a veces nosotros cometemos errores y faltas. No. ¿Sabe de qué justicia está hablando el Señor? De la que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que aún siendo nosotros pecadores, aún nosotros teniendo, oiga, todo por qué Dios nos condenara, teniendo todo por qué Dios no tendría por qué salvarnos, dice: Dios decidió dar su vida en rescate por nosotros. Justificación o justicia en la Biblia significa lo que Dios ya hizo por ti, lo que no lo vas a obtener si no estás tomado de la mano de Dios. La justicia de Dios no se compra. La justicia de Dios se recibe por gracia y por fe. Y una vez tú la tienes, nadie te la puede quitar, nadie la puede apartar de nuestra vida. Porque esa justicia no es algo que Dios pone y que Dios quita. No, ahí está, derramando siempre su bondad. Te equivocas, fallas, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, cometemos faltas, y la justicia de Dios siempre está para proveer su bondad, su gracia y su poder. Por eso cuando la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ¿sabe qué significa? A que desde que Cristo vino, desamparado es aquel que no quiere tener al Señor. Desamparado es aquel que no quiere tener la confianza en Dios. Pero todo aquel que ha decidido tener a Dios
en su corazón, en su vida, en su familia, ya no es más un desamparado, sino que ahora cuenta con la gracia y la bondad de Dios. Entonces dice: oiga, no he visto a quien tenga a Jesús, a Dios en su corazón, que Dios lo desampare, ni que tenga necesidad de mendigar pan. ¿Por qué? Yo le digo algo: todos aquí hemos pasado adversidades y momentos difíciles. Y sé que algunos diríamos: ay, capellán, si supiera usted que con lo que usted dijo hoy, pastor, mire, de verdad que hoy sí dio en el punto, porque estoy con una deuda terrible. Y le voy a decir algo: quizás su deuda pueda ser muy grande, pero hasta aquí no ha faltado el pan en su mesa. Hasta aquí la provisión Dios la ha llevado a su casa. Hasta aquí usted ha tenido lo necesario. ¿Sabe qué significa eso? La promesa de Dios. Dios ha dicho que Él va a ser nuestro proveedor, y la provisión de Dios no ha faltado. Quizás usted pueda decir: ay, capellán, sí, pero mire, sí me han hecho falta algunas cosas. Es posible que sí. Aquellas a las que nosotros le llamamos granjerías, es posible que sí. Pero en lo que has necesitado, yo estoy seguro que Dios no te ha desamparado. Y eso nos da a nosotros la fidelidad de la bondad y de la gracia de Dios. Quiero invitarle para que nos pongamos de pie, oremos a Dios y le demos gracias esta mañana, porque en medio de la adversidad Dios nos da victoria. En medio de los momentos difíciles Dios te va a llenar de esperanza. Dios va a hacer que puedas cobrar el ánimo. Dios va a hacer que levantes bandera y que puedas darte cuenta que hay alguien que está contigo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos esta mañana delante de tu presencia. Creemos y confiamos, Señor, en tu bondad, en tu poder y en tu gracia. Tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios maravilloso, Señor. Tú mejor que nadie conoces la necesidad de tus hijos. Mira, Señor, cada corazón ahí donde está, cada vida, Señor. Aquel que esta mañana está diciendo: Señor, oh, qué importante era. Y ya veo, Señor, por qué me pusiste en el corazón venir a este servicio. Ya veo, Señor, por qué me pusiste en el corazón estar aquí, Señor, porque tenías una palabra para mí. Hoy Dios ha hablado a tu corazón. Y lo que ha dicho a tu corazón y a tu vida es: no estás solo, no estás sola. Recuerda mi promesa: no te desampararé ni te dejaré. Y se ha cumplido. Y hoy el Señor, a través de su palabra, sé que ha hablado a nuestro corazón. Padre, mira, Dios, aquel que esta mañana está diciendo: Señor, gracias porque me has dado ese soplo de esperanza que mi corazón anhelaba. Gracias por hablarme de esta manera, Señor, porque ahora puedo ver con claridad que lo que necesito en medio, Señor, del desierto y de la sequía es confiar y hacer mi parte, de creer, de confiar, de mantenerme firme, de tratar de seguir haciendo el bien. Porque como tu palabra lo dice, del bien que yo haga, Señor, voy a cosechar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu bendición esté sobre cada vida. Hoy clamo para que tu bendición venga sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno de tus hijos. Tú mejor que nadie conoces nuestras necesidades en particular, Señor. Te pido que tú obres en la necesidad de tus hijos. Señor, los que están enfermos, los que están pasando situación difícil, ahora, Señor, te pido que tu mano de gracia y tu mano de poder pueda obrar sobre sus vidas. Aquellos que están, Señor, pasando un momento de tribulación, pueda haber en ellos la firmeza, la certeza, Señor, de la confianza en que tú eres un Dios poderoso y que estás con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu bondad y tu bendición esté con cada uno de tus hijos. Que tú bendigas a cada uno, Señor, desde los oficiales superiores, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales asimilados, especialistas, planilleros, tropa que labora, Señor, en todo nuestro ejército. Pedimos que tu bendición esté sobre cada uno, sus familias, sus hogares, las necesidades. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, para que seas tú el que en medio de la adversidad, en medio del dolor y en medio de la aflicción, puedas traer un pensamiento de bien, de bendición y de gracia sobre nosotros, y podamos saber
que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Agradecidos, oramos, dándote a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que la gracia del Señor quede en sus corazones. Para nosotros es una bendición compartir del poder y de la gracia del Señor, y deseamos que esa gracia y esa bendición permanezca en sus vidas, en sus familias y en sus hogares. Dios les bendiga a todos esta mañana, y que la gracia, la paz y la bondad del Señor esté en cada uno de sus corazones. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Bendiciones, amén.